Agradeciendo profundamente a la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina la invitación generosa a este robusto, intenso y muy grande Congreso de Educación Médica. La Academia Nacional de Educación Médica, que es una agrupación que nace en el seno de la CINSAE, la Coordinación de Institutos y Hospitales, donde se reúnen todos los directores de enseñanza de hospitales federales, regionales e institutos. Surge la necesidad imperiosa de sumarnos a los retos por mejorar la educación médica en México. El primer presidente de esa agrupación es Alberto Litfish, quien será nuestro primer ponente, quien nos exteriorizará su opinión al respecto de los retos que guardan los profesores y los alumnos con los cambios que se generan con la modernización educativa. Posteriormente, Marcela González de Cosío, quien es directora de Educación de la Dirección General de Calidad de Educación en Salud de la Secretaría de Salud y secretaria técnica de la CIFRUS, nos abordará desde el punto de vista institucional los retos y objetivos que busca la Secretaría de Salud para el nuevo programa que se nos viene en este sexenio. Finalmente, hemos invitado a un talento que estaba entre el público, conocido de muchos, de todos ustedes, el doctor Julio Cacho, quien es el jefe de la Educación Médica Continua de la Facultad de Medicina en la División de Posgrado. Me he permitido hacerle una invitación a que cierre esta presentación con los avances que debe de tener y el direccionamiento que debe tener la educación médica continua o el desarrollo profesional continuo. Si hay espacio al final del mismo, presentaremos un ejemplo práctico que es de un hospital de la Ciudad de México, de cómo estamos trabajando, iniciando a trabajar integralmente la modernización educativa, haciendo caso a las recomendaciones que nos hacen las escuelas y facultades de medicina. Agradeciéndole profundamente la presencia de todos ustedes por haber vencido el postprandio, que no es nada fácil. Me permito ceder la palabra al doctor Alberto Litfish para que nos haga su ponencia. Gracias, Alberto. Muchas gracias al doctor González por la invitación, a la ANFEM por su hospitalidad. Vengo un poco todavía representando a la Academia Nacional de Educación Médica, aunque yo dejé de ser presidente ya hace rato y dejé la Academia en buenas manos. Pero un poco este simposio es la presencia de la academia y yo voy a presentar una primera parte. Estoy perfectamente consciente de que no les voy a enseñar nada, pero a lo mejor sí logro generarles algunas reflexiones. En todo caso, ese sería mi propósito, que después de escuchar esto, ustedes lo enriquezcan con sus propias reflexiones, en todo caso que me contradigan o que abunden. Le llamamos retos de la educación médica, yo le puse primera parte, y le puse como un subtítulo compromiso compartido, porque es un compromiso no solo de escuelas y facultades de medicina, sino de las instituciones de salud, de la sociedad en general. No era ese. Ahora ya no sé cómo se le hace. Bien, como ustedes saben bien, la
Educación médica tiene varias etapas, aquí yo nada más marqué las más conspicuas, empezando con lo premédico, todos los requisitos para entrar a una escuela de medicina, después la licenciatura, después los posgrados, que hoy en día son los que más desarrollo están teniendo, y la larguísima flecha de la educación continua, que me va a dar posibilidad de dar la entrada al doctor Julio Cacho. A pesar de que la educación continua es el proceso más largo en la educación médica, probablemente es el más desatendido, el menos sistematizado, el más desorganizado. Por lo menos las instituciones educativas no lo han asumido como propio en la mayor parte de los casos, acaso algunos avales o algunos intentos tibios, pero finalmente todo lo que lograron para generar competencias se puede perder cuando no hay un sistema para el mantenimiento de la competencia. La competencia puede deteriorarse con facilidad, ustedes lo saben, y aunque tiene mucho de personal, de lo que el egresado haga por mantenerse permanentemente actualizado y apto, lo cierto es que el motor de la educación continua o del desarrollo profesional continuo se prende en la escuela. La escuela tiene que preparar a sus egresados para mantenerse permanentemente actualizados y aptos. Les tiene que dar la metodología y les tiene que generar la actitud para que todo ese esfuerzo no se pierda. Y habrá que reconocer que no se han hecho suficientes esfuerzos. Ya el doctor Cacho creo que abundará en esto. Ya no sé cuál es. No. Necesito una capacitación para usar este aparato. Es educación continua. Ok. Bueno. Y quienes han asumido este nicho, pues ha sido las empresas farmacéuticas, como ustedes saben, por lo menos del financiamiento de la educación continua a través de las asociaciones médicas. No satanizo la aportación de la industria farmacéutica, de ninguna manera. Creo que ha sido fundamental, pero hemos tenido que pagar un precio. Y el precio es que se ha generado una mayor confusión entre lo que es la información científica y la pseudocientífica. De por sí estamos bastante confundidos. Se han generado compromisos morales que, aunque la gente los niegue, en el fondo están. Y se ha orientado la conducta prescriptiva no hacia lo más conveniente para los pacientes, sino hacia lo mejor promovido, a lo que más recursos ofrece. De tal manera que aquí, hasta ahí voy a terminar yo con lo de educación continua, porque creo que el doctor Cacho lo va a abordar, pero sí creo que hay que hacer una reflexión como escuelas y facultades de medicina. ¿Cuál es el papel de las escuelas y facultades de medicina en el mantenimiento de la competencia de sus egresados? Ustedes saben que hay una asociación internacional que se llama No Free Lunch, no hay almuerzo gratuito, y que está tratando de regular la participación de los representantes médicos
en la educación de los profesionales. Bueno, y aquí me refiero a que esta ecuación, que es muy conocida de ustedes, entre la calidad de la atención y la calidad de la educación, pues conviene resaltarla nuevamente. La calidad de la atención, que es una de las cosas que estamos peleando y que acaba de presentarnos magistralmente Jorge Pérez Castro, depende en buena medida de la calidad de la educación de quienes la desarrollan. Pero la otra parte también es verdadera, que solo en el contexto de una calidad de la atención se puede hacer una educación de calidad. Y yo sé que las presiones, ahora lo estoy viviendo yo, las presiones que tenemos en las escuelas de medicina por conseguir campos clínicos de calidad. A veces pues tenemos que transigir un tanto porque no hay mucho para escoger, pero una parte importante no es solo que el proceso educativo se lleve a cabo de manera apropiada, sino que lo que vean los alumnos verdaderamente sea atención de calidad. Como ustedes saben también, algunos lingüistas piensan que los sinónimos en realidad no existen, que cada sinónimo tiene su variante, a veces sutil, a veces obvia, pero finalmente describen lo que hacen profesores y alumnos. Aquí yo les marco, el maestro y profesor, desde luego es docente, pero es modelo y ejemplo, es guía y facilitador, y el alumno es discípulo. Discente puede no estar de acuerdo con lo que dice el maestro, aspirante, aprendiz y participante. Y entre los retos es que los espacios de la educación se han multiplicado. Ya no es solo el aula o la sala de hospitalización, sino hoy los espacios de la educación son muchos, siempre lo han sido, pero no siempre reconocidos. Todavía la formación docente está muy centrada en la enseñanza de aula, pero lo cierto es que la enseñanza clínica, que es el verdadero reto en medicina, tiene sus peculiaridades que no se pueden cumplir a nivel de una enseñanza de aula. Entonces hoy los espacios de la educación médica se han multiplicado y son los pasillos del hospital, son la cola para cobrar, la cola para checar, todos esos son espacios educativos. Y decía yo que mucho tiene que ver el propio educando. De hecho, sin la participación afectiva del educando, ustedes saben que no hay aprendizaje significativo que se logre. Se puede simular que se aprendió y hasta aprobar el examen. Pero finalmente tiene mucho que ver con el involucramiento que el alumno pueda tener. Este educador norteamericano decía: aprender es algo que hacemos nosotros mismos, la instrucción es importante, la experiencia y la voz de la cautela tienen su valor, pero la aventura es nuestra, el pensamiento es nuestro, la educación es un vuelo solitario. Por supuesto que hay muchas circunstancias que nos facilitan el vuelo, pero finalmente es un vuelo solitario. Y también, como ustedes saben, ha ido cambiando el protagonista de la educación. Mucho tiempo fue el maestro, todavía en algunos lugares lo sigue siendo. Muchos de los obstáculos para las reformas en la educación pues han tenido que ver con que los maestros no quieren perder este papel protagónico de estar arriba y imponer su voluntad,
Pero bueno, ya desde algunos años se reconoce que el protagonista ya no es el maestro. En alguna época en la UNAM, las clases magistrales de Alfonso Caso, se llenaba el auditorio, hasta reventa había, y el maestro salía en hombros. Pero hoy, pues, se reconoce que lo importante no es lo que haga el maestro, sino lo que ocurre en los alumnos, y nuevamente se desvía el eje de la educación hacia el paciente. Ya no es lo importante el alumno, ya lo importante es el paciente. Si lo que se aprendió no repercute en una mejor atención a los pacientes, careció de legitimidad todo el proceso. No basta que el alumno saque 10 con mención honorífica en un examen. Si al momento de ejercer la profesión se burla del paciente, no le importa, no tiene, en fin. Entonces, hoy, nuevamente, lo cual nunca debió dejar de ser así, el protagonista principal de la educación es el paciente y la sociedad. Entonces, de los retos de la educación médica yo destaco 3 hasta ahorita. 1, que habría de estar centrada en el paciente. 2, que se alineara con las necesidades sociales. Por ejemplo, tenemos una incongruencia total entre oferta, demanda y necesidades. Necesitamos un cierto tipo de médico, un cierto tipo de especialista, y no es exactamente lo que formamos. Y luego, ¿dónde lo necesitamos? Lo formamos en otro lado para que nunca se vaya ahí. Y por otro lado, pues tiene uno que tener la visión de que los alumnos no van a ejercer hoy, van a ejercer en el futuro. Y entonces la visión prospectiva de la educación no siempre está presente en la planeación. Se tiene que ver cómo van a ser los médicos del futuro. Ahora, ¿cómo me regreso? Ahí está. Bueno, y tenemos un gran reto, que es esta brecha generacional entre los nativos digitales. Aquí hay algunos, poquitos, pero hay. Y los migrantes digitales, que somos la mayoría, y que a veces no nos entendemos entre las generaciones. Yo creo que esto va a ser transitorio conforme las nuevas generaciones se vuelvan maestros y ya pues tal vez puedan entender un poco mejor lo que está pasando. Porque muchos de los migrantes, al no entender la aportación de la tecnología de comunicación, la menosprecian, la denigran, la descalifican. Pero uno tiene que conocer que los alumnos de hoy, otra vez, son capaces de multitareas simultáneas. Ustedes los ven que al mismo tiempo están oyendo música, contestando correos, mandando mensajes, estudiando al mismo tiempo, tomando notas. Cuando la imagen del alumno era pues concentrado en la tarea, ¿verdad? Luego, eficientes en el manejo de artefactos, nos tienen que enseñar nuestros nietos, por lo menos a mí. Se han creado nuevos lenguajes, no solo tecnológicos, sino se ha modificado el español. Ahora se escribe de otro modo. La memoria humana de por sí está anatematizada en el discurso pedagógico, que no hay que aprenderse las cosas de memoria. Pues las nuevas generaciones dicen, ¿para qué me lo aprendo si está en Google? Y luego la cultura del copy-paste, que pues como ustedes saben, los programas estos que identifican los plagios, pues han
mostrado muchísimo plagio. Y los pacientes también han estado al acecho. Ya la información médica ya no es exclusiva para médicos, ya hace mucho que esto dejó de ser así. Los pacientes tienen acceso a la información, la bajan de internet y nos la restriegan a los médicos en la cara, porque eso es lo que quieren que les demos. Y las empresas productoras o distribuidores de medicamentos han entendido que ahora se pueden dirigir a los pacientes para que presionen a sus médicos y que el paciente llegue con el médico y le diga: quiero que me dé el medicamento que enciende la flama. Entonces, muy brevemente, ya no me voy a extender mucho, muy brevemente, ¿qué cambios están ocurriendo en la educación? Muchos están todavía en transición, pero son cambios que ustedes han vivido y de hecho que ustedes han protagonizado. Bueno, de la enseñanza al aprendizaje, ya lo importante no es enseñar, sino que los alumnos aprendan. Del protagonismo docente al protagonismo discente, es un cambio también. De aprender para el examen a aprender para la vida, esto está muy difícil de lograr con los muchachos, pero bueno. De aprender datos a dominar métodos, porque finalmente los datos pues tienen una vigencia transitoria y con los métodos se pueden renovar. De la memorización irreflexiva a la reflexión crítica. Del acceso a la información al exceso de información. Hoy hay que contender con un exceso de información y poder distinguir la valiosa de la superflua, la científica de la promocional. De la práctica rutinaria a la práctica reflexiva, todo nos induce a una práctica rutinaria, todo. De la opinión a la evidencia, de las agresiones a los pacientes, a los artefactos para la simulación, que no hay que pedirles más que eso. De las copias imperfectas de los maestros a los modelos superados, muchos maestros no quieren ser superados por sus alumnos. Del rendimiento de los exámenes a los impactos que puede haber en salud, de simular aprendizajes a estar verdaderamente dispuesto a cambiar por ellos, de la información acumulada en la memoria a la accesible ante la necesidad. Ya no es ni siquiera necesario ocupar las neuronas de memoria como lo hacíamos antes, de aplicar rutinas a innovar soluciones. Del consumo de conocimientos a su generación, todos tenemos una responsabilidad en eso, no necesariamente mediante la investigación, pero a veces mediante el análisis del conocimiento, su destilación, su perfeccionamiento. De los impactos bibliométricos a los impactos sanitarios, todavía seguimos midiendo la productividad de las personas en función del número de trabajos publicados y el número de citas, aunque ninguno de ellos tenga algún impacto en la sociedad. De la comunicación entre pares a la comunicación con la gente, todavía los que publican quieren que lo lean sus pares, no los demás. Además, los demás ni le entienden. Entonces publican en revistas de alto impacto para que sea la cofradía secreta, la única que tenga acceso y pueda comunicarse con ellos. De los logros académicos a los logros sociales, de la ostentación a la aportación, de los incentivos a la productividad a los incentivos a la utilidad social, así debiera, o por lo menos podríamos proponer algo en ese sentido, de la estimación a la medición, del conocimiento puro a su aplicación. Y otros retos que simplemente los enumero: la feminización de la práctica, esto ya se ha hablado mucho y de ninguna manera considero que
esto sea inconveniente, por el contrario, creo que las mujeres han tenido una aportación importantísima a la profesión médica, pero sí han cambiado las circunstancias de la práctica. No se van a cualquier lugar a hacer servicio social, no escogen ciertas especialidades, en fin. La desvinculación básico-clínica, que es el reto de todas las escuelas de medicina del mundo. La enfermedad crónica, todavía estamos siendo formados en el modelo de la enfermedad aguda, en que lo importante es la prescripción y no la educación del paciente. Los médicos no sabemos educar a los pacientes, creemos que informar es educar. La comorbilidad, que ya hoy es más la regla que la excepción. Los pacientes ya no tienen una sola enfermedad. Y el abordaje de la comorbilidad no es sumar una enfermedad con la otra, no. Hay muchas interacciones que no caben en una suma aritmética o algebraica. Los preceptos de la complejidad, que no me va a dar tiempo de mencionarlos, el reconocimiento de que lo importante es el autocuidado, no lo que los médicos podamos hacer por los pacientes. Todo esto de la violencia y maltrato que ahora entró de moda con el bullying, los estudiantes de élite y los rezagados, que es un debate muy viejo, y luego la calidad de los modelos. Si ustedes ven los modelos de la televisión, por ejemplo, que son modelos de influencia, tiene pues muchos cuestionamientos. La individualización del aprendizaje, el reconocer que cada quien aprende de acuerdo con su estilo de aprendizaje, con su estilo cognitivo. La importancia del aprendizaje afectivo, solo que el alumno se enamore de lo que está aprendiendo, va a tener significado en su vida. Todo esto del profesionalismo, que ya no lo insisto, el razonamiento clínico, que ha estado abandonado en los programas educativos por mucho tiempo, esperando que por imitación los alumnos lo aprendan. La reivindicación de las humanidades, porque finalmente la medicina tiene un pie en la ciencia y el otro en las humanidades. Luego, cómo contender con la incertidumbre. Los médicos tomamos decisiones en condiciones de incertidumbre y eso los científicos duros no lo pueden entender. La andragogía, el aprendizaje del adulto, las conferencias magistrales que están satanizadas, pero que todos aprendimos muchas cosas de ellas, y los médicos que esperamos para el siglo XXI. Bueno, creo que hasta ahí me debo callar y dejo el podio para mis compañeros, y yo desde luego en la mejor disposición de que al final podamos tener alguna discusión o debate. Muchas gracias por su atención. Bueno. Buenas tardes. Muchas gracias a la ANFEM, a la Academia Nacional de Educación Médica y a todos ustedes por estar aquí. Híjole, si me dice cómo la paso. Pues la otra fue de churro, ¿eh? Avanza y retrocede. ¿Cuál? Para avanzar. ¿Para avanzar? No, no hace caso. ¿O si me la quieres pasar algo? ¿Sí? Conste, este es el que ya no funciona. Bien, pues en esta ocasión quiero compartirles, como ya mencionaba el doctor Francisco González, hacia dónde nos conduce el programa sectorial de salud
2013-2018. En primera instancia, partiendo del Plan Nacional de Desarrollo, tenemos 5 metas nacionales. De estas 5, 3 están totalmente relacionadas con el proceso, que son lograr un México incluyente, educación de calidad y México próspero. ¿Me da la que sigue? La que le hace otro clic, por favor. Esto es lo que todos sabemos en el ámbito médico, como hoy ya no hablamos tanto de una transición, sino de un mosaico epidemiológico, ¿no? Y está obviamente condicionado, entre otros determinantes epidemiológicos de salud, por el comportamiento, entre otros, de la esperanza de vida al nacimiento, que, como ya comentaba ahorita el doctor Lipschitz, pues también es parte de los aspectos que generan mayor comorbilidad. ¿Me da la que sigue? Las enfermedades crónicas estábamos hasta hace unos años como muy habituados a pensarlas y buscarlas en adultos maduros y mayores. Hoy estas enfermedades ya están acompañando a jóvenes e inclusive adultos. Hay estudios que demuestran que niños ya de 8 o 10 años pueden tener importantes problemas metabólicos ocasionados por la obesidad y por los estilos de vida no saludables. Este sí me lo sé. Perfecto, gracias. Y en ese sentido, pues bueno, las principales causas de defunción en el país, como sabemos, pues son los problemas cardiovasculares, la diabetes, los enfermedades crónico-degenerativos como los tumores malignos. Sin dejar de lado que, bueno, todavía tenemos problemas importantes en cuanto a accidentes y en ciertas regiones del país todavía por enfermedades transmisibles. En este sentido, el Programa Sectorial de Salud plantea 6 grandes objetivos. Y particularmente, el quinto objetivo, asegurar la generación y uso efectivo de los recursos en salud, se relaciona con la quinta estrategia de este objetivo, que es fortalecer la formación y gestión de los recursos humanos en salud. El programa sectorial previo, pues prácticamente no existía definida claramente una política de recursos humanos. Hoy tenemos esta estrategia y 10 líneas de acción que de manera sintética lo que buscan es lograr un crecimiento de los recursos humanos en salud, pero de manera responsable y ordenada, es decir, qué necesitamos formar, en qué perfil, de qué nivel y en dónde lo vamos a requerir. Obviamente esta formación tiene que estar alineada a las necesidades del país. Decía ahorita el doctor Lipschitz, y eso me parece, entre otras de las cosas interesantes y muy importantes que siempre plantea, en lugar de estar buscando los logros académicos, que yo creo que hay muchos avances en ese sentido y es indiscutible este terreno en la educación médica, en particular en el país, pero sí hay que enfocarlo más bien a los logros asistenciales o en salud. La capacitación tenemos que pensarla también desde el punto de vista gerencial y administrativo. Muchas de las fallas que se tienen en diferentes niveles de los servicios de salud parten de las cuestiones administrativas, financieras y también de índole directiva. Otro aspecto muy importante es seguir fomentando la acreditación de las instituciones educativas, tanto de estas como de sus programas específicos. En cuanto a género, derechos humanos e interculturalidad, ya no lo podemos dejar de lado. Tiene que ser no nada más un discurso, sino hechos claros y contundentes. La salud pública, la salud ocupacional y la calidad son aspectos que también tenemos que ir reforzando en la formación de los recursos humanos.
la construcción de las políticas nacionales y la contratación de personal para un modelo de atención primaria son parte contundente de la política vigente a partir del 2013 y sin duda la consolidación de los mecanismos interinstitucionales de colaboración para la formación de recursos humanos es algo de lo que más se está hoy por hoy fortaleciendo. La Ley General de Salud es muy clara, señala que la formación de recursos humanos definitivamente es una atribución de la Secretaría de Educación Pública, pero establece también que para esto se tiene que coordinar con salud. Este año la Comisión está cumpliendo 30 años del inicio de su operación y a partir de la reunión que tuvimos el 9 de abril, con 57 acuerdos aprobados en esa mesa de los 6 comités a lo largo de los últimos 3 años de trabajo, tenemos hoy por hoy un punto de partida muy importante que el día de ayer estuvimos ya trabajando con los jefes de enseñanza, los servicios estatales de salud que forman parte también de este Congreso en su 4ª emisión. Y bien, en esta comisión con sus 6 comités, pues vamos atendiendo estas políticas, pero también haciendo aportaciones para mejorarla. Sí, se trabaja bastante en el cuidado de la operación, porque tenemos precisamente que estar balanceando todos estos programas a fin de que objetivamente sean muy claros en su manejo, pero también muy oportunos en el desarrollo que año con año es necesario seguir haciendo, tanto en internado como en servicio social, como en las residencias, en fin, y particularmente los comités de posgrado y educación continua, pregrado y servicio social y evaluación son los que han reflejado de una manera contundente los avances en este sentido. El Comité de Estudio de Necesidades acaba de presentar una aproximación de un estudio en donde mostramos que de seguir las tendencias como las tenemos, esta brecha de la que hablaba la doctora Juan hoy en la mañana que señala la OECD, pues seguramente va a aumentar en un 30%. Pero peor aún, la concentración del personal médico y de los estudiantes de medicina en las zonas urbanas todavía se va a acumular más. Vean ustedes, no nada más es en el ámbito de la medicina donde tenemos estas brechas. En enfermería la brecha es todavía más grande y pues siempre hemos trabajado en equipos de salud, entonces sí tenemos que pensar también que el ámbito de la educación médica tiene que trabajar de manera conjunta con otras disciplinas. En este sentido, de manera muy gruesa, el modelo de atención a la salud, ustedes recordarán que pasó del MASPA, que era el modelo de atención a población abierta, al MIDAS, al modelo integral de atención a la salud, mismo que no se acabó de concretar. Entonces, vivimos en una mezcla de ambos modelos, pero por sí mismo las unidades médicas al tenor del avance científico se han ido reconfigurando. Hoy por hoy el primer nivel de atención necesita definitivamente una redefinición en donde se enfoque la prevención, la promoción de la salud versus la atención al daño. De nuevo necesitamos que el médico salga del consultorio, se acerque a la comunidad y a la familia. En el ámbito hospitalario, pues prácticamente esa noción del hospital general atendido fundamentalmente por especialistas troncales, pues existe ya en aquellas pequeñas unidades de IMSS Oportunidades, que son alrededor de 300 y otras tantas de los servicios estatales de salud, que denominamos hospitales comunitarios o hospitales integrales. De ahí en más, prácticamente el resto de las unidades hospitalarias que tenemos en el país son de especialización o tienen focos o polos también de alta especialidad. En este sentido, la oferta educativa en medicina, observamos que hay a nivel mundial más de 2.300 escuelas o programas de formación de médicos. Aquí, con más de 100 escuelas están Estados Unidos, Asia, India y México.
Actualmente tenemos 132 programas registrados de medicina en todo el país, el más reciente el Estado de México, una escuela privada que acaba de obtener una incorporación. 43 tienen acreditación vigente, tienen una matrícula de más de 98,000 estudiantes, es más, ya son más de 100,000. 71% de esta matrícula es de escuelas públicas y aunque son 62 escuelas privadas, es más la cantidad de alumnos que tienen matriculados las escuelas públicas. Entonces, estas son las universidades públicas con mayor concentración de matrícula, que estamos hablando de miles de estudiantes, y estas son las universidades privadas con mayor concentración de matrícula. Entonces, esto también marca un perfil entre unas instituciones y las otras. Si analizamos otros aspectos, obviamente las escuelas privadas pues tienen todavía contra las públicas diferencias muy marcadas, como pueden ser los procesos de selección, el nivel de dominio de una lengua extranjera, en fin. De cualquier manera, 8 instituciones concentran el 41% de la matrícula a nivel nacional, en tanto 7 instituciones privadas concentran de estos casi 100,000 el 16% de matrícula. Por entidad federativa, tenemos que el 55% de los estudiantes se concentra en 6 estados del país. En este sentido, cuando volteamos a ver de nuevo los planes de estudio de medicina, pues vemos que a pesar de la situación de estandarización que marca, por ejemplo, COMAEM, pues podemos ver escuelas que tienen 5,000 horas en su plan de estudio, 7,000 horas en su plan de estudio o 10,000 horas en su plan de estudio. Entonces, como que ahí habría que afinar algunos estándares, porque definitivamente no debe ser lo mismo que te formen en 5 que en 10,000 horas. Pero donde sí hay un común denominador muy importante es en la fragmentación del currículo y en la orientación de los campos clínicos hacia el ámbito hospitalario. Entre el 60-70% mínimo del plan de estudios de medicina se desarrollan los campos clínicos y la mayor parte de esos campos clínicos son hospitalarios. Después de los ciclos clínicos o de los años clínicos, mandamos a los muchachos al hospital, a reuma, derma, gastro, ¿no? O sea, al tercer nivel. El internado, en teoría, es un segundo nivel, lo mandamos a medicina interna, pero el chico va a rotar por gastro, derma, cardio, reuma, ¿no? El Seguro Social creo que ha hecho un avance muy interesante en este internado que llevan 6 meses en medicina familiar. Prácticamente, salvo excepciones, no hay profesores en las escuelas de medicina que sean médicos generales. En una proporción pequeña tienen médicos familiares. Y si eso le unamos lo que comentaba del campo clínico, pues difícilmente el egresado va a querer ser un médico general o un médico familiar. No conoce el ámbito, no está acostumbrado a manejarse en esos escenarios y no identifica como un modelo a seguir a profesores que sean médicos generales o médicos familiares. Entonces, así es como está la mayor parte de nuestro esquema curricular, y luego los mandamos al servicio social, casi a veces se sienten hasta castigados, ¿no? Pero bueno, en este sentido, pues prácticamente todos, salvo excepciones, aspiran a realizar una especialidad médica. Y la mayoría, y este es un comportamiento reiterativo en los últimos 5 años, aspiran a alguna de las especialidades en el bloque de cirugías, al bloque de clínicas hospitalarias. Y en atención al riesgo, aproximadamente el 10% a medicina familiar. Entonces, obviamente la competencia es fuerte y no son seleccionados, resultan no seleccionados aún con la segunda opción de especialidad, alumnos que tienen definitivamente potencial. En este sentido tenemos que pues hacer caso, yo no diría retomar, sino realmente
plasmar en los hechos estos llamados que desde hace años tiene la Organización Mundial de la Salud. Vamos a atender los riesgos. Ahí está el modelo canadiense, ahí está el informe Lalonde de los años 70, que nos dice muy claramente hacia dónde hay que conducir las acciones de los ministerios o secretarías de salud. Y están los modelos también europeos, particularmente el británico, que le han apostado a la medicina de familia, que platicábamos hace poco con Jorge Valdés la diferencia entre el médico familiar y el médico de familia, pero al final de cuentas es un enfoque al primer nivel de atención, es un enfoque a la protección a la salud, es un enfoque a evitar que el paciente, la persona tenga un daño a su salud, y obviamente es trabajar sobre los determinantes epidemiológicos de salud, particularmente lo que impacta a las enfermedades crónicas no degenerativas, no transmisibles, que son los estilos de vida no saludables, y que, como decía también el doctor Lipschitz, en lugar de prescribir, pues lo que tienen que hacer las nuevas generaciones es educar a sus familias, a sus comunidades. En este sentido, pues estamos apelando a que se haga un currículum diferente, es decir, en lugar de que el 70%, 80% de las rotaciones de los campos clínicos de los muchachos sean hospitales, que eso sea en el primer nivel de atención, y el 20% en hospitales, porque sí tienen que transcurrir por ambos escenarios. Sin embargo, en esta transición, pues obviamente representa muchos retos, ¿no? Uno es formar a los profesores en este nivel de atención, además de hacer el currículum en este sentido, pero obviamente hay que formar profesores que sean médicos generales, médicos familiares, que funjan como profesores, que conozcan procesos de evaluación, en fin, es una tarea fuerte, pero pues yo creo que se puede y se debe llevar a cabo. Por otro lado, también tenemos que ir viendo la transición de nuestros servicios estatales de salud a la medicina familiar, hablando de la integración del sector, pues obviamente un paciente que sea del Seguro Social y que quiere ir a su clínica de medicina familiar, si le queda más cerca la unidad de la Secretaría de Salud, pues igual en un esquema integrado pudiera ir hacia el centro de salud si lo va a atender ahí un médico familiar. Se sentiría igualmente bien atendido. En este enfoque, y ya desde hace varios años, habíamos apostado a programas específicos o de vinculación en servicio social, cambiar el modelo prevalente de servicio social, que pues prácticamente es dejar que el estudiante se haga cargo de las unidades médicas. Estos programas de vinculación o programas específicos pretenden tener un mayor impacto en el servicio social, tanto educativo como asistencial. Si ponemos en el centro al responsable estatal, a la autoridad estatal de salud, y con ello un proyecto, un problema o un área de oportunidad que atender, ahí pueden confluir las instituciones educativas, la sociedad civil organizada, las instituciones privadas y sobre todo con la participación de la comunidad para generar proyectos, insisto, de mayor impacto y que tengan mayor viabilidad y sustentabilidad, que no sean tan vulnerables a los cambios de autoridades en cualquiera de este tipo de instituciones. La planeación pudiera parecer muy sencillo, aquí sabemos que es complejo, pero pues tenemos que ver la cantidad y la ubicación. De la matrícula que había en los 70, en donde teníamos alrededor de 14,000 egresos de medicina, estamos en los 90, cayeron a más o menos 7,000 durante casi 6, 7 años, y ahorita estamos llegando de nuevo a este egreso de 13, 14,000 estudiantes de medicina, que sin duda los vamos a necesitar para reemplazar a toda esa fuerza laboral de los 70 que está ahorita en la etapa de jubilación
y obviamente nos van a dejar huecos tanto a nivel de especialidad como a nivel de medicina general. Entonces sí tenemos que hacerlo acorde a estas necesidades de salud. Tenemos que redefinir el perfil con esta situación de hacerlo más pertinente y obviamente apegado a las necesidades de salud, sus competencias. Buscar al médico de y para la familia, este médico que tenga mayor sentido social, que observamos que se ha perdido mucho en los nuevos estudiantes o los nuevos egresados de medicina, que tenga una formación emprendedora, también la platicamos hoy en la mañana con Jorge. Y era lo que decíamos, que lo hemos vivido muchos de los que estamos aquí. Antes el médico era el que contrataba al de la farmacia y al de laboratorio, ¿no? Y ahora ese liderazgo pues, se ha transferido a la farmacia, que es el que contrata al médico y al de laboratorio. Pero mucho tiene que ver con que no le damos esa mentalidad ya emprendedora a nuestro nuevo egresado, sino de empleado. Y obviamente su formación basada en atención primaria. En este sentido también estamos trabajando en las metas regionales de salud, adaptados obviamente a nuestra realidad que nos marca la Organización Panamericana de la Salud, y estamos viendo ahorita el diagnóstico de estos equipos de salud en la atención primaria para poder marcar cuáles son los pasos y los tiempos a seguir para ir configurando estos equipos multidisciplinarios en salud. Entonces, yo os invito a que le echen una mirada a estas metas regionales que salieron el año pasado de la Organización Panamericana, pero también a todo el discurso que tiene la OMS para tratar de que tengamos realmente sistemas de salud más equilibrados, que realmente logremos la cobertura universal. Pero si no cambiamos de manera contundente el currículum médico, la forma de enseñar y de formar a las nuevas generaciones de médicos, pues yo creo que vamos a tener que inventar otro tipo de personaje, porque hoy por hoy nuestros egresados aspiran en esencia al ámbito hospitalario, y los que no acceden a él, pues obviamente se sienten frustrados y decepcionados por no encontrar estos espacios. Entonces, la Secretaría de Salud está en la mejor disposición de seguir trabajando con las instituciones educativas, como lo hemos venido haciendo estos 5 años, para juntos tratar de darle la mejor respuesta al país, que es donde estamos viviendo hoy por hoy todos nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor Francisco González, muchas gracias por la invitación. Distinguida doctora Marcela González de Cosilla, estimado doctor Luis, muy estimados compañeros médicos, doctoras, todos amigos. Cuando hace ratito me planteó el doctor González que participara en esta mesa, aparte de una distinción, pensé que era una oportunidad de comentar 2 proyectos que se están realizando. No son planes, ya son. Por un lado, existe la Fundación Iberoamericana para el Desarrollo del Banco Mundial, para el desarrollo social y humano, que va muy ligado a la educación y a la educación continua, y que tengo la distinción ahorita de presidir. Y la otra situación, el programa institucional del doctor José Narro en la UNAM, donde le da un enfoque de apertura a la extensión de la universidad a través de la educación continua. Si vemos un poco los antecedentes de la educación continua, hay un boletín, hay un documento de la OMS de 1986, donde se refiere que Platón, Sócrates y Hipócrates planteaban que los conocimientos caducaban y se nos olvidaban. Y entonces, por consiguiente, teníamos que estarnos reeducando. No he encontrado la fuente original, pero ya se menciona en ese documento de la OMS.
Posteriormente, donde sí ya hay un registro documental, es hace 900 años, 830 años para ser exacto, en la Universidad de Bolonia y posteriormente en la Universidad de Salamanca, donde se hacían reuniones, no con el concepto de educación continua actual, pero sí de los egresados para intercambiar experiencias y adquirir un conocimiento más actualizado o regionalizado. Le daban mucha importancia a las diferentes regiones. Posteriormente, el primer documento que se tiene ya es hasta Francia, en 1792, donde hay de la Prefectura de París una norma para la instrucción pública, donde se menciona que todo aquel que se dedique a un oficio, incluye oficios, ¿sí?, o una profesión, lo que concebimos ahora como profesión, debería que continuar estudiando, ¿sí?, bajo la dirección del Estado. Posteriormente hay una convocatoria de la Universidad de París, del Ejército de Napoleón, donde se invita a los médicos para que se capaciten en medicina de guerra. Y el programa son 4 acciones, ¿sí? Control de hemorragias, traslado de pacientes. Debemos que recordar que ahí se crean las ambulancias originalmente, ¿no? La otra situación son las amputaciones y la reanimación. Así evoluciona todo el siglo XVIII con diferentes conceptos, pero ya aparece el término, según Fernández, de educación continua. Pero la educación continua persiste en un principio como endogámica, como una corresponsabilidad de la misma institución educativa, más que una vinculación de empresa y universidad. Si nos vamos a América, vamos a ver que en el año 1586, Pedro López, en el Protomedicato Médico, ya se menciona que todo aquel médico español que quiera venir a ejercer la medicina a la Nueva España, debe que tener una educación tutoriada de 1 a 2 años para conocer las enfermedades de los indios, así literalmente como se menciona, y las medicinas locales. Entonces, en México sí tenemos un antecedente también muy documentado al respecto. Posteriormente, hay otras actividades de educación continua, ¿sí?, con Valentín Gómez Farías, donde hay un problema de epidemias y hay un problema de fronteras. Y entonces se capacita a los médicos en 3 aspectos: era la lepra, que era ya un problema, ¿sí?, enfermedades de la mujer, enfermedades de niños, ¿sí?, y riesgos de fronteras. Posteriormente, en el Hospital General se hace el primer, digamos, actividad de educación continua cuando el 5 de febrero de 1905, ¿no es así?, se funda el Hospital General, y hay 3 cursos: uno para la utilización de fórceps, otro de anestésicos, y otro de nuevos medicamentos. En 1934 se lleva a cabo por el doctor Ignacio Chávez las primeras jornadas médicas, que se puede decir que ya con la concepción de lo que ahora es la educación continua, y así se siguen una serie de actividades en los años 40, 50, hasta 1964, donde se establece una oficina de vinculación en la Facultad de Medicina para la educación de los egresados. Incluso es el antecedente de algunas especialidades. Empiezan como cursos de educación continua, y posteriormente son programas académicos de especialidad.
En 1974 ya se establece bien una normatividad, así entre comillas, de lo que debe que ser la educación continua, principalmente orientada a los licenciados, a los egresados o a los técnicos. Debemos que recordar que en ese tiempo la UNAM tenía 3 escuelas técnicas. Dentro de este proyecto que les decía de desarrollo social y humano, se ha planteado un cuestionamiento. ¿La educación continua debe que ser únicamente para el profesional, para el egresado, o la tarea sustantiva de la extensión universitaria de la educación continua debe que ser también, por ejemplo, en nuestro caso, la educación para la salud? Nos quejamos mucho de que a quién le dejamos la educación para la salud, pero la mayoría de nuestras instituciones no tiene un área enfocada a esa educación al público en general. Entonces son 2 vertientes, mientras que por un lado el Banco Mundial piensa que el objetivo de la educación más factible ya no es la instrucción básica, formal y todo lo que se ha planteado nada más, sino la educación continua y la educación para la población. Y se plantea que el objetivo de esta educación es para ser mejores. Esa es la definición. ¿Sí? Tenemos que tratar de ser mejores en lo individual, por eso desarrollo humano individual y desarrollo social. Posteriormente, nos encontramos al analizar cuáles son las actividades de educación continua. Tradicionalmente son los diplomados, los cursos de alta especialidad, las jornadas y otra serie de talleres, etcétera. Nosotros en la UNAM nos hemos abierto a avalar, a reconocer no solamente la educación continua, formal, entre comillas, sino vinculándonos con muchos hospitales, tanto del sector público como del sector privado. Hablamos todas las actividades ya académicas, hasta las sesiones académicas del Instituto Nacional de Cancerología, algunas actividades de nutrición, del infantil, y en hospitales privados destaca Médica Sur. También tenemos que pensar cuál es la justificación de esa educación continua. ¿Sí? Para que exista algo, para que se consuma, debe que tener una justificación o ser satisfactorio de una necesidad. Y dentro de este planteamiento nos encontramos en primer lugar que nosotros mismos durante la carrera tenemos nuestros huecos de ignorancia, no estudiamos todo. Los planes y programas de estudios a veces no se imparten todos. La curva del olvido es normal. Pero también tenemos la riqueza o la gran ventaja ya en la mayoría de las profesiones, pero especialmente en medicina, que ya es una necesidad sentida. ¿Sí? Para nosotros ya consideramos que seguirnos actualizando, reeducando, modificando, no solamente es una oportunidad de saber más, sino una necesidad para ejercer mejor nuestra profesión. Lo trascendente de cualquier educación es hacer mejor nuestras cosas. Para eso es el estudio. Lo hacemos más rápido, lo hacemos más oportuno, lo hacemos con menos errores. Pero también va cambiando la tecnología, entonces tenemos que aprender nuevas cosas. Va cambiando el conocimiento y entonces por consiguiente también tenemos que aprender otros conocimientos, y una justificación fabulosa o una oportunidad de esta educación continua es que podemos acompañar a nuestros egresados, tenemos el seguimiento de los egresados a través de la educación, tenemos la vinculación interinstitucional. A veces no podemos intercambiar a nuestros alumnos o nuestros programas a nivel de la licenciatura o de la educación formal, pero en la educación continua podremos hacer muchísimas sinergias. También es una obligación, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el que las instituciones empleadoras nos capaciten. Entonces,
acá también hay un fundamento jurídico de derecho laboral. Tenemos la gran oportunidad de que es motivante, ¿sí? A veces el motivo es adquirir puntos para recertificarnos, ¿sí? Y aunque no es lo ideal, pero es muy válido también que a veces andemos, pareciera más que capacitándonos, comprando los puntos. Tenemos que es lo ideal de la vinculación empresa, institución de salud, universidad, pero también la sociedad, porque nos abrimos a todos. También una ventaja y una desventaja es que es muy flexible, no está regulada, ¿sí? Nosotros de acá al día de mañana podemos organizar un curso de educación continua y no necesitaríamos pasar por consejo universitario ni por todo el REBOE o el registro ahí de validez oficial de estudios o todo eso, ¿sí? Lo podemos hacer muy rápido, pero también eso implica riesgos. Al no estar regulada, ¿qué estamos enseñando? Podemos estar enseñando cosas que no son ciertas, y también si nos equivocamos en lo que enseñamos, es la oportunidad también de la reeducación. A lo mejor ahorita podemos decir que un medicamento es lo ideal para el infarto y después darnos cuenta que sí, aumenta la contracción miocárdica, pero truena el corazón. Así ha pasado. Otra situación es que es económica. Es económica para el usuario y para el productor. Aunque tenemos una dispersión de costos terrible, ¿no? Tenemos cursos donde casi les tenemos que pagar para que vayan, ¿sí? Y otros que cobramos 80,000 pesos por un diplomado y se nos llena. También tenemos la buena o la mala costumbre, que como mencionaba el doctor Lichis, del apoyo de las empresas. A muchos de nosotros nos tocó que la educación continua era gratuita porque los laboratorios la financiaban, las instituciones de insumos para la salud, y entonces no estamos dispuestos a pagar, ¿sí?, por nuestra educación continua como serían en otras disciplinas. Pero también si lo vemos ya más macro, como le decía en el Banco Mundial, oiga, es una entrada de divisas. Estados Unidos ingresa por educación continua a distancia 3,000 millones de dólares en el ámbito de la salud. Posteriormente le sigue Suecia, que es la que tiene más actividades de educación continua a distancia. Entonces, nosotros teníamos una balanza muy positiva con América Latina, ¿sí? Y ahora nos están ganando el mercado, ya lo planteaba, ¿sí?, a dónde se van o de dónde vienen. Entonces es una oportunidad también económica, pero sobre todo es una responsabilidad de las instituciones de salud y de educación. También tiene sus limitaciones. Habrá actividades de educación continua con un perfil muy establecido. No podemos hacer una actividad de artroscopía para una persona que no es médica. Habrá cursos, como por ejemplo estos ahora de simulación que tenemos en la UNAM, que deben que ser especialista y casi súper especialista para tomarlo, ¿sí? Pero hay otras que son o deben que ser para todos, independientemente si tenemos estudios de posgrado o no. A veces es el saber por el saber, como lo dice el Colegio Nacional, ¿no? Pero también a veces es compartir la riqueza. Si una institución tiene profesores, tiene infraestructura, y en otras entidades no, ¿sí?, es un medio ideal para compartir la riqueza. Por ejemplo, tenemos nosotros ahorita cursos para ciencias básicas, ¿sí? Nos hacen falta morfólogos, fisiólogos, ¿sí?, pero ¿quién los forma? Bueno, si tenemos la oportunidad
de hacer una maestría o algún otro tipo de estudio, pues qué bueno, pero la mayoría de nuestros mismos profesores son habilitados. Entonces le hemos puesto especial énfasis a la formación o capacitación docente, aunque estamos también con otra limitación que nos está apareciendo. No es lo mismo formar profesores para que den clases en un programa, digamos, con diseño curricular y formal y todo, que para las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Un problema que tenemos en casa, no tenemos tutores. A veces el tutor no es que sepa mucho como el maestro. La mayoría de las veces el tutor lo que queremos es que sea un acompañante. A veces le hablan, ¿sí?, le consultan para una situación personal que tuvieron, ¿sí?, ni siquiera es para técnico. Pero si no damos respuesta, esa actividad de educación a distancia es un fracaso o hay mucha deserción. También tenemos la situación de la capacidad de pago. Ya casi todas las actividades de educación continuas estamos cobrando. Y la renta familiar, el ingreso del médico, pues no es suficiente. Y entonces hay una equidad social. Quien tiene más dinero, quien vive en una gran ciudad, trabaja en una gran institución, va a ser más consumidor de esas actividades de educación continua, y a veces quien más lo necesita es el que menos oportunidad tiene. Otra situación son los créditos. Tenemos una heterogeneidad de créditos terrible, ¿sí? Cada uno da los créditos que quiere. Si yo soy una institución A y doy mi diploma, vale a 300 puntos, pero cuando hago la calificación curricular de la institución B, que allá se formó o hizo un curso de educación continua a otro, entonces vale 5 puntos. Yo creo que ya es un momento muy oportuno de irnos homologando en otorgar créditos, y para la educación continua abierta, donde no hay un requerimiento de un perfil de ingreso específico, no damos créditos, damos puntos. Y la otra importancia de dar créditos es que, aunque en México el artículo 24 de la Ley General de Educación no permite que a través de educación continua logremos una maestría, ¿sí?, ya hay otros países que a través de acumular créditos podríamos obtener un grado, una especialidad o una maestría. No digo de las especialidades clásicas de nosotros, que necesita también una instrumentación muy importante, pero sí en otras áreas de conocimiento. Otra limitante son los derechos de autor. Miren, nosotros invitamos a los profesores a que nos den una ponencia y resulta que esa fotografía pues no es de profesor, y nosotros queremos registrarlo y proteger los derechos de autor de profesor, pero no tenemos los derechos de la ponencia que utiliza el profesor. Y ahorita con los abogados está atoradísima esa situación, y yo creo que tenemos que buscar alguna alternativa, porque en realidad en medicina nunca hemos cobrado derechos de autor. Por ejemplo, nosotros tenemos el curso de residencias médicas y lo está vendiendo Colombia, Cuba, Venezuela y Argentina, ¿sí? Y le cambiaron todo el recuadro, ponen su empresa, ¿sí? Pero los pendones de la UNAM, cuando camina el profesor, pues siguen apareciendo. Entonces se discutió mucho si deberíamos que cobrar derechos de autor o compartir la riqueza. Para algunos es compartir esa riqueza. También otra situación es que hay pocos estudios de economía de la educación en salud. El financiamiento generalmente va pagado por el usuario, a diferencia de otros procesos sociales, ¿sí? Entonces es de su bolsa. También existen becas, pero las becas también son muy limitadas. Y nosotros hemos planteado que la beca ya no sea por ser pobre. Pareciera que muchas de nuestras becas es un reconocimiento a esa pobreza, a esa desigualdad. No, que sea el desempeño académico, desempeño laboral.
desde luego tomando en cuenta la renta familiar. Otra situación que desconocemos es la utilidad, el impacto, el beneficio. Sabemos, hemos hecho 3 estudios, y sabemos que no porque tomen cursos de educación continua va a aumentar su ingreso. Eso sí, el ingreso va más relacionado al índice nacional de precios, a la política de salario mínimo, ¿sí?, que a la capacitación, como en otros lados. Y por último, el impacto es a veces muy difícil de medir. Podemos medirlo en algunos diplomados, en adquirir alguna habilidad, una destreza, un conocimiento específico, pero por sesiones académicas, por congresos, por algunas otras cosas, pues el impacto máximo que hemos llegado es acumular esos puntos para la recertificación. También una situación importante es el diseño curricular de las actividades de educación continua. En muy pocas ocasiones recibimos un programa que tenga pertinencia, que tenga su objetivo, su estructura curricular, el perfil de ingreso del alumno, el perfil de egreso, el perfil del docente, la acreditación, la congruencia. Incluso me atreveré a proponer, como ya hace tiempo se propuso en la CIFRUS, que deberíamos que orientar a nivel nacional la educación continua, es decir, que no nos caiga ahorita la situación de la influenza y entonces sí vamos a hacer muchos cursos de influenza, sabiendo que podemos, como decía la doctora Marcela González de Cosía, pues ya podemos conocer los problemas de salud que están y entonces organizar institucionalmente, nacionalmente, actividades para obesidad, diabetes, hipertensión. Por ejemplo, ahorita quisiera plantear una invitación. Tenemos un problema muy grande de que nuestros pacientes están falleciendo con dolor. Hay muchos narcóticos en nuestro país. Sin embargo, a la hora que queremos utilizarlos en los hospitales no hay metadona, no hay otros narcóticos, morfina, cuando en realidad tenemos acá nada más en almacén, en aduanas, 500 kilos, que no los podemos utilizar. Llegamos a un convenio con COFEPRIS, con la PGR y el Tribunal Superior de Justicia, de que vamos a hacer un curso muy breve, son 16 horas, es a distancia, y quien tome ese curso, con el diploma que se les otorgue, van a poder prescribir narcóticos. Porque no es posible que teniendo tanto narcótico en nuestro país se esté muriendo la gente. Quiero plantear también la necesidad de la vinculación en la demanda y en la oferta. No es posible que continúen todos, a veces muy inadecuadamente, empresas, instituciones, personas, ofertando educación continua con muy poca solidez. Tenemos una responsabilidad social y sí quiero dejar la inquietud si la educación continua de la universitaria debe incluir la extensión universitaria a la población, porque ¿quién los está educando? Todos nos quejamos, pero muy pocos reeducamos. Muchas gracias. ¿Qué tal si lo invitamos hace un mes? Muchas gracias, Julio Cacho. Como siempre, un talento en la educación médica continua, y tenemos 3 extraordinarios ponentes, líderes en la educación, que están dispuestos a contestar sus preguntas. Teníamos por ahí unas imágenes todavía de un ejemplo que estamos tratando de que se conozca. Es como el Hospital General de México, entendiendo las recomendaciones de la Federación Mundial de Educación Médica, de la Europea, de la propia ANFEM, pero la vamos a
a dejar ahí porque solo quiero dejar el mensaje de que lo más importante para nosotros como institución a ponernos al día era retroalimentarnos, de que hicimos una crítica muy importante, muy profunda, muy objetiva de la vida de un hospital escuela, de sus alumnos, de sus profesores y de su institución. Y le hicimos mucho caso a las debilidades y propusimos un modelo educativo que no es más que una puesta al día de las recomendaciones nacionales e internacionales. Quiero puntualmente referirme a que ese propio modelo llama la atención de uno de los grandes retos que nosotros vivimos todos los días. Las escuelas, las facultades de medicina tienen en su seno a los expertos en educación médica, pero los alumnos, tanto en pregrado, pasan más tiempo en las instituciones de salud que en la de educación superior, y los de posgrado prácticamente el 100% en los hospitales, y los expertos en educación están en las universidades, no en los hospitales. Entonces, donde nosotros detectamos que hace muchísima falta poner al día la educación médica es en las instituciones de salud, y el análisis y la investigación y los resultados que emerja de ese análisis de la vinculación entre las instituciones de educación superior y las instituciones de atención a la salud es el resultado de lo que nosotros debemos entender posteriormente como el fortalecimiento de verdad para atender las debilidades que en las instituciones de salud tenemos los profesores con la gran resistencia al cambio, el entendimiento de los cambios sociales que se están produciendo en el país y que repercuten en los pensamiento filosófico de nuestros alumnos, ese materialismo generacional que los vence y que no los deja entender la educación basada en valores, ese liderazgo institucional que todavía nos falta por desarrollar, esos macro retos que nosotros estamos observando, es lo que nosotros estamos ya entendiendo y trabajando y produciendo conjuntamente, trabajando en la mano con las universidades que a la institución van. No es para competir ni para ser diferentes, sino es para seguir siendo útiles a las universidades y a la Secretaría de Salud en la formación del recurso humano que a la institución llega. Finalmente, con ese mensaje, para no pasar las diapositivas, si hubiere una pregunta, algún comentario específico para nuestros profesores, la mesa está abierta. Tenemos todavía algunos minutos. Buenas tardes, Salvador Servín Serrano, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Quisiera preguntarle al doctor Lipchitz y a la doctora, en relación con el modelo de enfermedad crónica, ¿qué tan avanzados vamos? Y digo esto porque la verdad, o sea, viendo todo eso y las expectativas que usted, y basado en las láminas que usted presentaba con respecto a la expectativa de vida, nos vamos a dar cuenta que en unos años ni todo el Producto Interno Bruto del país va a ser suficiente para atender los problemas de salud de los mexicanos, valga la redundancia. Asimismo, ni toda la red hospitalaria va a ser suficiente para lo mismo. Por lo tanto, pues aquí y la pregunta es, ¿qué tan avanzados vamos con esa recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana y que la misma Secretaría de Salud tiene con respecto al modelo de enfermedad crónica, en donde ya los hospitales están repletos de pacientes agudizados, pero de enfermedades crónicas? Entonces, ¿dónde está el problema? O sea, en esa transición epidemiológica que se ha dado, pero ¿qué se ha hecho pues para vincular el factor educativo con el factor institucional? Eso es con respecto a ustedes. Y bueno, y posteriormente para el doctor también una pregunta, pero no sé si ya quiera una vez que me la conteste.
Bien, mire doctor, le comentaba yo que aquí están los jefes de enseñanza de los servicios estatales de salud. Lo que se ha venido haciendo es fortalecer obviamente la parte de capacitación del personal que tenemos para el óptimo manejo del paciente crónico, ¿no? La enfermedad renal crónica, por ejemplo, aspectos para la detección oportuna de estas se han enfocado mucho, por ejemplo, en Michoacán. De manera general, pues obviamente la atención oportuna y la detección oportuna y la atención del paciente diabético, del paciente hipertenso, no nada más en las campañas, sino en la cotidianidad. Ahora, de manera, diría yo, radical, este año arranca la carrera de la licenciatura de Medicina Familiar y Comunitaria en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que aquí está la doctora Margarita Muñoz, y que esto fue algo que también revisamos ahí en los comités de la comisión. Entonces, estamos de las recomendaciones que se hicieron por varios de estos comités y que ya fueron aprobadas, comentaba yo hace un momento, por los secretarios, tanto por la doctora Mercedes Juan como por el licenciado Choufet, es el fortalecer la atención familiar, porque al final de cuentas, en esta expectativa de que los egresados tengan una especialidad, la especialización en medicina familiar se vuelve una alternativa, y para aquellos que quieran acceder a ella estamos promoviendo la incorporación temprana a la medicina familiar en el currículum tradicional. Estamos favoreciendo también la profesionalización de la medicina familiar con esquemas más fuertes que los que ya existen, es decir, al personal contratado como médico general en las instituciones públicas exclusivamente, transformarlo con calidad y con el mismo perfil que en un esquema de residencias en médico familiar. Y como yo les decía, estamos trabajando, por ejemplo, en Guerrero, ya tenemos ahí un programa con la Facultad de Medicina de la UNAM, donde se están haciendo estos procesos de profesionalización, y estamos trabajando con el jefe de enseñanza para hacer esta transformación de un primer núcleo de medicina familiar. Entonces, en este tránsito, este es parte, digamos, de los programas ya concretos. No me quiero comer los 3 minutos que faltan, pero creo que apenas nos está cayendo el 20, eso es lo que yo creo. Estamos pensando que la enfermedad crónica es una aguda que se prolongó y la manejamos como una aguda, nada más que larga. La enfermedad crónica es completamente diferente el modelo, yo creo que por ahí va un poco también la pregunta. Por ahí, exactamente. En la enfermedad aguda el paciente llega, solicita atención, el médico lo prescribe o lo opera y el paciente se va o se muere. En la enfermedad crónica el paciente llega y ya no sale del conjunto de pacientes para nunca. Ahí se queda permanentemente. La enfermedad crónica casi por definición es incurable y lo importante es lo que el paciente puede hacer por sí mismo, no los que los médicos podamos hacer, porque los médicos nada más sabemos prescribir o operar. Y aquí la parte importante es todas las decisiones que el paciente va a tener que tomar a lo largo de su vida ante situaciones inéditas. Entonces nuestra responsabilidad es educarlo. Y decía yo hace un rato, no solo no lo sabemos educar, sino no queremos educarlo. Ahí se lo pasamos a la clínica de diabetes o a los grupos de autoayuda. Entonces creo que no nos ha caído del 20. La formación de los médicos sigue pensando en el modelo de la enfermedad aguda, que se basa en la prescripción y lo que el médico puede hacer, no en lo que el paciente puede hacer por sí mismo, considerando que va a convivir con su enfermedad el resto de su vida. Gracias, Alberto. Su última pregunta, doctor. La última pregunta. Doctor, hace un rato usted mencionaba que en la aduana estaban detenidas X cantidad de
morfina, oxicodona, metadona y todo lo que usted guste. Sin embargo, con conocimiento de causa le digo, o sea, soy especialista en dolor y le puedo decir que hay un gran problema que nosotros tenemos con la Secretaría de Salud respecto a la prescripción de estupefacientes. O sea, el problema se ha satanizado tanto que se nos ha limitado el acceso a este tipo de medicamentos. Entonces, lejos yo creo que de hacer un diplomado para que Juan, Chana y Marcial empiecen a manejar los narcóticos, hay médicos especialistas en dolor, hay médicos especialistas en medicina paliativa, que obviamente, o sea, por norma, o sea, son los obligados a manejar todo esto. Entonces aquí mi interrogante es, ¿por qué, o sea, tantas trabas con respecto a esto, si en realidad hay analgésicos narcóticos que inclusive se prescriben con recetas, agonistas antagonistas, tipo nalbufina, que lo prescribes con receta X, y sobre él, ¿quién tiene control? Que generan grandes problemas de adicción. Entonces, sin meterme tanto en este asunto, yo creo que más bien aquí pues, habría que recurrir a las asociaciones de expertos, a las asociaciones de especialistas en estos temas y ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? O sea, que no es un problema muy sencillo. Gracias. Brevemente, por favor. No quiero desviar mucho de educación continua, pero mire, doctor, hay 16 cursos de alta especialidad para formar algólogos y especialistas en cuidados paliativos. Hay 3 maestrías en cuidados paliativos, básicamente orientados a gerontología, no a medicina. Por otro lado, en los últimos 3 años identificamos 41 cursos de cuidados paliativos y tenemos detectado, o como usted menciona, un problema jurídico. Hay 16 leyes o reglamentos que acotan, ¿sí?, e incluso contradictorios. El recetario de narcóticos lo puede demandar cualquier médico general que tenga su cédula profesional, ¿sí? El licenciamiento para ejercer no es ni ser especialista, ni certificado, ni nada, sino la cédula profesional. Pero por otro lado, tenemos también que el costo del medicamento, ¿sí?, llega a la farmacia a 30 pesos y por hacer todo el trámite tienen que comprar una caja fuerte, tienen que hacer instalaciones de seguridad, o sea, una serie de gastos que dice, por 30 pesos yo no vendo narcóticos, ¿sí? Pero hay otra cosa peor, la accesibilidad. Hay 184 algólogos, ¿sí? ¿Y cuántos pacientes tenemos con cáncer? ¿Sí? Incluso hay leyes o reglamentos que impiden el uso de narcóticos en niños. Bueno, ¿y el niño que no tiene dolor? ¿Sí? Entonces, no es tan sencillo. Ahora, ¿por qué esta alternativa? Sé que no es lo ideal, pero también no sabemos utilizar algunos analgésicos, ¿sí? Y hay analgésicos que, aunque no son narcóticos, están teniendo, de acuerdo a vigilancia epidemiológica, problemas severos de complicaciones e interacciones. Entonces se trata de acercar a todo el médico a que tenga acceso a eso. También le quiero decir, hay quien me dijo en la PGR que nosotros queremos los narcóticos porque nos drogamos, ¿sí? También es cierto, ¿sí? Gracias. No. Gracias, doctor Cacho. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, doctor? Adelante. Si gusta, por favor, al micrófono. Estamos ya sobre tiempo y no queremos abusar de la bondad de todos ustedes y les pediré que su pregunta sea muy concreta y su respuesta Mire, más igual. que una pregunta, es una observación. Yo creo que no son los retos actuales a la educación médica, sino son los retos actuales a la medicina mexicana.
Ustedes, todo esto que están planteando es producto de la burocracia en el ejercicio de la medicina. Los narcóticos, que si los médicos no pueden tomar cursos de actualización con toda la facilidad que debían tomarlo, toda la serie de listado que puso el doctor Lichfield de los retos que tiene un médico, es lo que el alumno o el médico en formación ve en las instituciones de salud. Uno se desgasta en las facultades enseñándoles ciencia y humanismo, y cuando llegan a las instituciones no hay lugar para el humanismo, no hay lugar ni para la ciencia. Los enfermos crónicos no es el médico el que los rechaza, es la institución, no tiene tiempo para atenderlos. Alguien tiene un apéndice, se lo arreglan y para afuera. Alguien tiene una artritis reumatoide y no se puede mover, que le den un analgésico y lo manden a su casa. Es el sistema. Entonces habría que sentarnos las universidades y las instituciones de salud a estudiar la problemática para ver cómo se resuelve. Porque el alumno le puedes enseñar lo que sea, si no lo puede ejercer, pues está cruzado de manos. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Quieres contestar, Alberto? ¿Quieres comentar? Digo, suscribo lo que dice. Lo que pasa es que la educación yo lo puse como responsabilidad compartida. No es solo de las escuelas, es de las instituciones de salud. Y ahí es donde tenemos problema en compartir esta responsabilidad precisamente. No nos estamos entendiendo bien. Es decir, el diálogo entre la institución educativa y la institución de salud no ha llegado al nivel que debe llegar. Muchas gracias a todos. A nombre de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, entregamos su diploma de participación al doctor Alberto Lichfield, Marcela González de Cosío.